Hola, buenas noches. Una pregunta inquietante está retumbando en Israel. ¿Corre peligro la democracia israelí? ¿Es posible que ese Estado que nació democrático y secular, ¿no? ¿Es posible que la democracia liberal, que sí y solo sí es una democracia laica o una democracia secular, se pierda en Israel? Esa pregunta está retumbando a partir de las multitudinarias manifestaciones en Tel Aviv, en Jerusalén y en otras ciudades israelíes que están acusando al gobierno que encabeza Netanyahu de ser el gobierno más extremista de la historia de Israel y de estar tratando de destruir la democracia israelí. Esa pregunta crece cuando uno escucha a dirigentes centristas, como el ex primer ministro Lapid, Yair Lapid, o por ejemplo el general Benny Gantz, líder de un partido de la centro derecha, decir que la democracia está en peligro en Israel y acusar al gobierno de Netanyahu de impulsar una reforma judicial que puede acabar con la independencia del Poder Judicial y por ende puede lastimar severamente, puede incluso destruir el Estado de Derecho en Israel. No son figuras menores. Yair Lapid, el ex primer ministro, el general Benny Gantz, son figuras prominentes. También los líderes del Partido Laborista, principal fuerza de la centroizquierda, de otro partido centroizquierdista, el Meretz, incluso el presidente Herzog. No es común que un presidente en Israel, alguien que ocupa un cargo fundamentalmente protocolar, pero que simboliza al Estado, a la República, repito, un Estado democrático y secular, se pronuncie sobre los temas políticos. Y Herzog está advirtiendo sobre el peligro de la democracia y pide que esa reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamin Netanyahu sea debatido en un debate público, lo más amplio posible. O sea, en Israel son muchas las voces que están diciendo que la democracia está en peligro. Incluso que, como el ex premier Lapid, están convocando a los israelíes a ganar la calle para defender la democracia. La verdad es que Israel ha tenido gobiernos duros. Este no es el primer gobierno que tiene partidos religiosos en la coalición oficialista. Desde el 1977 se formó el primer gobierno que incluía partidos religiosos. Fue el gobierno que encabezó el bloque Likud con Menachem Begin como primer ministro y con aliados partidos religiosos. Y aquel gobierno hizo nada menos que los acuerdos de Camp David, por el cual le devolvió la península del Sinaí a Egipto, que había ocupado Israel en la Guerra de los 6 días, y recibió de Egipto, del presidente Anwar el-Sadat, nada menos que el reconocimiento al Estado judío. Hubo halcones en gobiernos de Israel, como Yitzhak Shamir, por ejemplo, un hombre que se había formado en el sionismo revisionista, un sionismo duro, el de Jabotinsky, Zev Jabotinsky, uno de los líderes sionistas de Europa Central, de donde provenía Shamir. Shamir, cuando llegó a Israel, que todavía no existía como tal, cuando llegó a Palestina y se sumó a la lucha contra Gran Bretaña, que era la que gobernaba esa zona, lo hizo desde el Irgun, que era una agrupación armada sumamente violenta y extrema, la que cometió el atentado del Hotel King David, un atentado que marcó la historia de aquella lucha. Al poder llegó otro halcón como Ariel Sharon, el general Ariel Sharon, ¿no? Pero cuando estuvo en el poder tomó medidas como nada menos la retirada israelí de la franja de Gaza y luego dejó el partido Likud y creó un partido de centro que se llamó Kadima. Pero este gobierno de Netanyahu
tiene verdaderamente muchos síntomas de un extremismo desconocido en Israel. Pero este en realidad sí es el gobierno más extremista de toda su historia, porque tiene partidos ultrarreligiosos con un peso muy, muy fuerte. Para poder volver al cargo de primer ministro, que en las gestiones anteriores Netanyahu mantuvo hasta batir el récord máximo, que es el que tenía David Ben Gurión, tuvo que hacer una coalición con partidos ultrarreligiosos. Uno que ya había estado en gobiernos, el Shas, pero con otras fuerzas más nuevas y más claramente fundamentalistas. Más claramente el fundamentalismo religioso llegó al poder con el partido sionismo religioso Poder Judío y con el partido Judaísmo Unido de la Torá. Estos dos partidos son ultrarreligiosos y también el Shas, y esos son los tres socios que tiene Benjamín Netanyahu. Necesitó de esos tres socios ultrarreligiosos para poder alcanzar la mayoría de escaños en la Knesset. La Knesset, el Parlamento israelí, tiene 120 escaños. Para alcanzar la mayoría tuvo que reunir a esos partidos. Muchos en Israel ven en la reforma judicial que impulsa Netanyahu, el primer ministro, un intento de para controlar el poder judicial, con el objetivo de conjurar los procesos por corrupción que avanzan en su contra. Tiene un problema similar al que tiene la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se peleó con Alberto Fernández porque entiende que Alberto Fernández no hizo todo lo que debía hacer para controlar el poder judicial y controlarlo, o sea, terminar con la independencia del poder judicial, para conjurar los procesos por corrupción que sientan en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, uno de los cuales ya terminó en una declaración de culpabilidad y una condena a 6 años de prisión. Faltan las apelaciones, pero ya está en esa instancia. Bueno, lo mismo o algo similar pasa con Netanyahu. Entonces Netanyahu quiere hacer una reforma que permita al poder político elegir los jueces y designar los jueces. La oposición entiende que defender la democracia es defender la independencia del Poder Judicial y que eso puede anularla. Todos coincidirán, por lo menos es mi impresión, de que el objetivo de Netanyahu es controlar la justicia para frenar los juicios por corrupción en su contra. Pero los socios ultrarreligiosos de Netanyahu, el partido Shas, el partido sionismo religioso Poder Judío y el partido Judaísmo Unido de la Torá tal vez tenga otro objetivo, o seguramente tiene otro objetivo. Y ese objetivo es ir desmontando la legislación laica, desmontando la secularidad jurídica para reemplazarla por las leyes que surgen del Talmud, ¿no? Las leyes, la jurisprudencia que surge de los textos religiosos. Y eso es empezar a desmontar un Estado secular para construir algo que se parece, por lo menos, a una teocracia. Y la teocracia no es democracia. La democracia liberal es el sistema en el que nació Israel y en el que llegó a donde llegó, a ser un país muy poderoso, muy desarrollado además. La teocracia es otra cosa, indudablemente más oscura. El proceso que se está viviendo en Nicaragua no deja de ser fascinante, espantoso, pero fascinante. Daniel Ortega se va transformando cada vez más aceleradamente en esos personajes que describió Woody Allen al escribir lo que en 1970 se convirtió en una película, ¿no? Que él, además de escribir, dirigió y protagonizó. Esa película se llamó Bananas, ¿no? Y tiene mucho que ver con el concepto de republiqueta bananera que se aplicaba a los países caribeños y centroamericanos donde imperaba la United Fruit,
¿no? La multinacional bananera norteamericana que ponía y sacaba gobiernos a su gusto, siempre teniendo en cuenta sus propios intereses, por supuesto. En Bananas, aquella película de 1971, Woody Allen va a una imaginaria republiqueta bananera del Caribe llamada San Marcos, ¿no? Y ahí se integra a una guerrilla heroica que luchaba contra un dictador espeluznante, y luego cuando esa guerrilla llega al poder, el líder, el comandante insurgente, desde el poder se va transformando en un déspota desopilante, empieza a tener conductas absurdas, ¿no? Y a gobernar con una arbitrariedad absolutamente delirante, ¿no? O sea, Bananas plantea cómo el poder termina convirtiendo a los déspotas en personajes delirantes, y en eso se está convirtiendo aceleradamente Daniel Ortega, el hombre que en la década de los 80 presidió el gobierno revolucionario que formó el FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tras triunfar en la guerra insurgente contra la dictadura de Somoza. Y luego, ahora en el poder, vemos cómo se está somocizando, se está convirtiendo en el dictador que él derrotó en los campos de batalla. Primero encarceló a Cristiana Chamorro y a todos los demás dirigentes que se postularon para competir contra él en la elección presidencial. Los metió presos, lisa y llanamente, los acusó de cosas terribles e improbables y los convirtió en presos políticos. Como hubo una ola de estupor denunciando, otras figuras notables denunciando semejante atropello impresentable, las cárceles empezaron a colmarse de presos políticos porque el que denunciaba terminaba en la cárcel. Después los echó del país, los desterró, 222 personas desterradas. Ahora acaba de quitarle la nacionalidad a 94 dirigentes, intelectuales, artistas, grandes escritores nicaragüenses que ya estaban en el exilio. Les quitó la nacionalidad. Entre esas figuras notables está la escritora Gioconda Belli, ¿no? Autoras de libros notables como El país bajo mi piel, La mujer habitada. Entre esas figuras notables a las que le quitó la nacionalidad, ya no son nicaragüenses, según la decisión que tomó Daniel Ortega, está Sergio Ramírez, que fue su vicepresidente en el gobierno revolucionario de las décadas del 80, y que luego se convirtió en disidente, denunció su dictadura, y también se convirtió en un gran escritor con un reconocimiento internacional, ganó un premio Cervantes, ¿no? Es una eminencia en el campo de la literatura. A Sergio Ramírez también le quitó la nacionalidad. O sea, se puso a arrebatarles la nacionalidad, a hacer que dejaran de ser nicaragüenses aquellos que disienten con él y a los que ya había echado del país. Una monstruosidad delirante. Quitarle la nacionalidad a alguien implica robarle el alma de la pertenencia. En eso está Daniel Ortega. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.